Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a los que estamos acá en forma presencial, también a los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de la Cámara de la Construcción del Uruguay, donde también van a quedar colgadas todas las ponencias de este día. Vamos a comenzar agradeciendo a las instituciones que apoyan este 6º Congreso CISO de Salud Ocupacional, especialmente a quienes han declarado el interés, que son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANEP, UTU, Banco de Seguros del Estado, y apoyan la Organización Internacional del Trabajo y la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Patrocinan este congreso SBA Working, CIEMSA, Evital, Grupos ASEM, Teima, Stiller e Ingener. Y gracias a todos ustedes por estar acá, por supuesto. Teléfono para las preguntas de los que estamos acá y afuera. 092-103-762, vía WhatsApp. Otra de las menciones, los certificados de asistencia se entregan a través de correo electrónico, en el mismo mail que ustedes enviaron para el registro en el Congreso. Y como les decía, bueno, las presentaciones van a quedar colgadas en el canal de la Cámara. Vamos con nuestra primera exposición de la tarde. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, sufrimiento y psicopatología. Licenciado en Psicología, Tommy Whitkett-Thaler es quien va a dar la exposición, la charla. Egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Magíster en Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Doctorado en Psicología, Universidad de la República, en curso. Posgrado de Especialización en Cambio Organizacional de la Universidad Católica del Uruguay. Diploma en Consultoría Organizacional de la Universidad Católica del Uruguay y se desempeña como consultor en gestión humana, cambio organizacional y gestión del conocimiento para diversas organizaciones públicas y privadas del medio. Y ya lo vemos por allí. Así que, Tommy, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Agradezco, la invitación, y la posibilidad de participación, en el Congreso, en nombre, del Diploma en Salud y Seguridad, en el trabajo de la Facultad de Ingeniería, por el cual, justamente hoy estoy participando, en el Congreso. La verdad que un placer, y un gusto poder, compartir con ustedes, básicamente, como ya lo estaban anunciando, esta temática en particular, de factores de riesgo psicosociales en el trabajo, y básicamente, yo tal vez me voy a centrar un poco más, en lo que implica, no solo los factores de riesgo psicosocial, sino, lo que supone también, justamente, la organización del trabajo en términos de sufrimiento, y también, obviamente, aquellos sistemas colectivos defensivos que muchas veces implementan, los colectivos de trabajadores para enfrentar, justamente el sufrimiento. Yo no sé si se ve bien allí, la presentación. No sé si por allí me pueden dar retorno. Sí, lo estábamos viendo. Si se puede ampliar la pantalla, mejor. Bárbaro. Vamos a intentar entonces, a ver. Ahí sí. Bien, ahí está en pantalla nuevamente. Sí, estoy viendo cómo logro, poner la pantalla completa, que no me deja desde este sistema en el que estoy. Me tuve que cambiar, de computadora, justamente por temas de conexión, pero voy a intentar, que se pueda ver en presentación. Disculpen. ¿Sí? Tal vez es preferible dejarlo así e ir avanzando. A ver ahí. Está mejor, está mejor.
¿Está mejor? ¿Se ve? Bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos a ir rápidamente entonces, digamos, justamente porque sabemos que tenemos corto tiempo, digamos, y sobre todo me interesa, digamos, bueno, poder plantear, digamos, la temática bueno, y abrir a interacciones, digamos, ¿no? A intercambios sobre ella, digamos, ¿no? En primer lugar, digamos, ¿qué son los factores psicosociales en el trabajo? Ustedes ya creo que hoy mismo, digamos, justamente, digamos, otros colegas ya han planteado, digamos, ponencias en la mañana. Yo lamentablemente no he podido, digamos, participar, digamos, del tramo de la mañana, y sé que otros colegas han podido, digamos, bueno, plantear, digamos, ya algún trabajo específico sobre factores psicosociales en el trabajo. Y habría que señalar claramente los factores psicosociales en el trabajo implican, digamos, este conjunto, digamos, de variables fundamentalmente vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo, a las formas de organización y en interacción con las capacidades de los trabajadores, sus necesidades, su cultura, todo lo cual a través, digamos, se tamiza, damos, a través de las percepciones y las experiencias, damos, justamente del propio trabajador, y que por lo tanto pueden influir en la salud y en el rendimiento, y también obviamente en la satisfacción en el trabajo. Y por eso, bueno, está allí subrayado, digamos, ¿no? Porque estos factores psicosociales tienen esta condición en particular. Vamos a enumerar y a visualizar distintas variables, digamos, ¿no? Que componen los factores psicosociales en el trabajo, pero, digamos, creo que su componente más relevante y más importante es poder visualizar que estos factores psicosociales dependen de la percepción y de la propia experiencia de quien, digamos, desarrolla la actividad. En este sentido, entonces, los factores psicosociales en el trabajo son condiciones organizacionales, digamos, relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo, están presentes en las formas de organización y de gestionar el trabajo, y pueden tener, digamos, bueno, obviamente efectos positivos y negativos sobre la salud, el bienestar, la satisfacción, digamos, de los trabajadores. Ahora, claramente cuando estos factores organizacionales y psicosociales en las organizaciones son disfuncionales, pueden provocar respuestas de inadaptación. Y también, cuando estos factores psicosociales tienen la probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar, la satisfacción de los trabajadores, bueno, es en ese momento que se vuelven factores de riesgo. Es decir, que todo factor psicosocial, potencialmente, que está presente obviamente en la organización del trabajo, potencialmente puede también convertirse, digamos, en un factor de riesgo cuando, bueno, existe esta probabilidad de afectar negativamente o la salud o el bienestar o la satisfacción de quienes integran una organización. Y en este sentido, solamente a manera ilustrativa, digamos, ¿no? Creo que es relevante poder pensar, digamos, en algunos de estos factores que están incluidos, digamos, justamente, digamos, como factores psicosociales de riesgo en el trabajo. Bueno, aquellos todos relacionados con tareas y funciones, los ritmos de trabajo, el grado de autonomía o de repetitividad de la tarea, la carga de trabajo, tanto física, mental como psíquica, bueno, las posibilidades de sobrecarga o de subcarga, los niveles de responsabilidad, bueno, la ambigüedad de rol o los conflictos de rol, por nombrar y no enumerar taxativamente, sino señalar algunas posibilidades para pensar, damos, justamente en cómo se componen estos factores. En este mismo sentido, los relacionados con el tiempo de trabajo, ¿no? El tipo de jornada laboral, las pausas de trabajo, damos, justamente que, bueno, están establecidas, damos, ya sea durante el día, durante, damos, la jornada anual, etcétera. Las características de estos horarios, damos, ¿no? El grado de flexibilidad o de restricción, y también, obviamente, damos el trabajo por turnos, y ni que hablar, damos, de también el trabajo nocturno. Y por otro lado, damos, para pensar en general, también, bueno, todos aquellos factores vinculados con la estructura de la organización del trabajo, el estilo de mando, de gestión, de liderazgo, la posibilidad de participar en la toma de decisiones, las formas de comunicación en la organización, el tipo de relaciones interpersonales que se establecen, y ni que hablar, damos, las condiciones de empleo, damos, ¿no? De contratación o de relación entre justamente el empleado, damos, y la organización. Perdón. Por tanto, damos, bueno, creo que
más allá de esta enumeración que no es taxativa, sino genérica para poder, ilustrar básicamente, la importancia y la gravitación que tienen los factores psicosociales de riesgo en el trabajo, vale la pena señalar, tal vez sus características más importantes. Y la primera es esta dificultad de objetivación, ¿no? Pese a que yo he señalado una cantidad de variables o por lo menos de componentes que podríamos incluir entre los factores psicosociales de riesgo en el trabajo, no son de por sí factores de riesgo psicosociales en el trabajo si no los mediamos, por la percepción y la experiencia, del colectivo de trabajadores. Por lo cual, ¿no? un mismo factor de los que hemos nombrado, en algún caso puede ser, justamente un factor de riesgo, y en algún otro caso puede ser inclusive un factor de promoción, de bienestar o de salud en el trabajo. Esto va a depender, como decíamos, de la percepción y de la experiencia, de quienes desarrollan la actividad. Y por lo tanto, entonces, hay una dificultad importante, en poder, definir y objetivar, con claridad, justamente, los factores en sí mismos y su incidencia, ¿no? en el bienestar y la salud de los trabajadores. Por otro lado, ¿no? estos factores también tienen esta otra condición, que están afectados y afectan a otro conjunto de riesgos posibles, todos los que habitualmente conocemos, presentes en la organización, ¿no? Pero también pueden estar moderados por otros factores que tienen que ver no solo con los factores, de riesgo en la organización, presentes en la organización, sino, bueno, por factores culturales, familiares, contextuales, que realmente, pueden moderar o modificar, ¿no? el impacto de estos factores, de riesgo. Y esto supone también, en tanto que hay una dificultad, de objetivarlos, y por lo tanto requieren un estudio específico en cada caso, también suponen una dificultad de intervención por justamente esta misma condición. Es decir, que no pueden recomendarse, a pesar de que yo voy a plantear por lo menos algunas recomendaciones genéricas, ¿no? No pueden abordarse, de manera genérica, justamente, en la intervención sobre el impacto que puedan tener estos factores de riesgo psicosocial. Ubicar allí, entonces, bueno, que estos factores de riesgo psicosocial están directamente vinculados, entonces, con la aparición, ¿no? y la experiencia, de sufrimiento en la organización del trabajo. Es decir, para aquel que desarrolla la actividad, y no importa acá, justamente, el tipo de actividad que se desarrolle, bueno, siempre está presente, ¿no? el sufrimiento en la organización del trabajo, y este sufrimiento tiene en general dos vertientes que pueden darse, de manera separada o también, obviamente, de manera, conjunta. Una tiene que ver con la perspectiva o la experiencia de insatisfacción, es decir, bueno, de sentimiento de indignidad, de frustración o de inutilidad, de descalificación en el desarrollo, de la actividad. Y esto trae aparejado, entonces, bueno, la insatisfacción, y esta es una forma en la cual se expresa o puede aparecer, el sufrimiento en la organización del trabajo. Y la segunda tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Es decir, esta respuesta psicológica que en realidad es fruto, de algún aspecto concreto, de la realidad del trabajo o de la organización del trabajo, como por ejemplo puede darse, en el caso de que hubiera algún riesgo que no esté totalmente controlado, y esto obviamente, genera, ¿no? ansiedad. Es decir, que insatisfacción y ansiedad, que obviamente están presentes en cualquier tipo de organización del trabajo, en grados variables, obviamente constituyen las dos vertientes más básicas, ¿no? de lo que supone el sufrir en la organización del trabajo. Ahora, es importante señalar que el sufrimiento no está siempre presente, sino que el sufrimiento como tal, o se configura como tal, cuando tanto la insatisfacción como la ansiedad implican, que el trabajador ha utilizado toda su capacidad, todo su saber, todo su poder sobre la organización del trabajo,
y cuando ya no tiene alternativas para cambiar la tarea o para cambiar las exigencias, damos, justamente que se le imponen en el puesto de trabajo, y allí, es decir, cuando ha utilizado al máximo sus facultades, sus posibilidades, es que en realidad la experiencia, damos, de sufrimiento en el trabajo aparece y se instala. Es decir, que no es tan importante, a pesar de que también obviamente supone un elemento realmente central, damos, para considerar, damos, ¿no? Es que la importancia de las exigencias mentales y psíquicas del trabajo no son las que hacen aparecer el sufrimiento, sino que la imposibilidad de aliviarlo, es decir, la imposibilidad de pensar en la posibilidad luego, damos, de ser, llegar a una situación de alivio una vez que se ha transitado por estas exigencias. Bueno, si esa posibilidad, damos, de poder transitar, damos, por estas exigencias y lograr un grado de alivio no existe, es decir, no está en el horizonte y en la percepción, y por lo tanto en la expectativa del trabajador, allí el sufrimiento, damos, se hace patente y por lo tanto, damos, bueno, trae, damos, las consecuencias que obviamente, damos, va a implicar, damos, ¿no?, para el trabajador, ¿no? Cuando hay mayor sufrimiento, digamos, ¿no? O cuando hay más posibilidades de la aparición, digamos, de mayor sufrimiento, cuando la organización es más rígida, cuando hay mayor división del trabajo o cuando la tarea, digamos, está cada vez más simplificada, no por parte del trabajador, sino obviamente por parte, digamos, de la propia organización del trabajo, cuando el contenido significativo, digamos, de la tarea realmente no es relevante, o cuando el trabajador tiene menos posibilidades de rediseñar su actividad, su tarea concreta, digamos, ¿no?, a la hora de llevarla a cabo. Por tanto, estos son factores a poder, digamos, visualizar, que pueden generar entonces, digamos, mayores posibilidades de la aparición del sufrimiento. Ahora, justamente la ansiedad está presente en todo tipo de trabajo, y la insatisfacción también lo señalábamos. Y cuando está presente la ansiedad, los trabajadores y los colectivos de trabajadores se ha podido observar, damos, justamente que son capaces de elaborar defensas, y esto implica, damos, ¿no?, formas, damos, justamente de enfrentar colectivamente, damos, ¿no?, bueno, estas ansiedades, damos, que puede generar, damos, la organización. Cuando estas defensas actúan de manera eficaz, damos, en términos, damos, de la relación con la ansiedad, bueno, la ansiedad parecería no existir o no estar presente, es decir, los rastros de la ansiedad desaparecen. Esto no significa que en realidad, damos, los trabajadores no estén padeciendo, damos, justamente la ansiedad, sino que, bueno, transitoriamente estos mecanismos o estos sistemas defensivos permiten, damos, justamente, damos, desarrollar la actividad, y por lo tanto son funcionales, damos, justamente con la actividad, pero, damos, obviamente, damos, no evitan los perjuicios, damos, que la ansiedad pueda generar. Estos tipos de defensas colectivas que desarrollan, damos, justamente los colectivos de trabajadores no son explícitas, en general tienen un carácter implícito, tácito, digamos, ¿no?, entre, damos, justamente los trabajadores, y operan, damos, justamente para evitar, entonces, damos, justamente, o para lograr controlar, damos, justamente la ansiedad, ¿no? En general, damos, ¿no?, tienen la consecuencia, además, de que hacen aparecer como naturales algunos elementos que son riesgosos, como por ejemplo, damos, justamente, bueno, los peligros. En el caso, damos, justamente, damos, de la construcción, damos, ¿no?, Christophe de Jours, que ha sido el autor que describió, damos, justamente estos sistemas defensivos, señalaba, damos, justamente que concretamente, damos, bueno, aparece o se presenta, damos, muchas veces, damos, estos sistemas defensivos como una forma de evitar, damos, que aparezcan los riesgos, damos, efectivos que se dan, damos, justamente en el proceso de la actividad de trabajo, por ejemplo, bueno, la posibilidad de caer de altura, damos, ¿no?, que implica realmente un riesgo real de muerte. Bueno, una forma, damos, de evitar la ansiedad que puede generar, damos, y el impacto que eso pueda tener en el desarrollo de la actividad, es hacer aparecer este tipo de elementos como naturales y como además propios de la actividad, y que por lo tanto, damos, bueno, obviamente todo aquello que pueda presentificar este riesgo
y particularmente, digamos, la posibilidad, digamos, de la muerte, bueno, se evita, incluidas obviamente en este caso las medidas de protección. Es decir, las medidas de protección pueden significar en realidad un elemento, digamos, que presentifique el riesgo y por lo tanto, digamos, bueno, obviamente, digamos, lo que intenta, digamos, esta defensa colectiva es evitar que eso se haga presente, ¿no? Como decía, bueno, tienen este carácter colectivo, son compartidos por un colectivo de trabajo y además, damos, bueno, tienen un cierto grado de cohesión y de solidez, es decir, tienen una cierta coherencia interna, ¿no? Que les da cierta estabilidad. Básicamente tienen este carácter de ser ideologías defensivas, en definitiva. Cuando un sistema defensivo colectivo se ha estabilizado, bueno, adquiere esta característica, se convierte en parte, digamos, de la cultura del oficio, característico de la profesión, e inclusive se transmite como una tradición de oficio. Y como yo decía, bueno, es funcional a la productividad, parecería que hay que trabajar de ese modo, y por lo tanto, damos, bueno, esto se transmite, damos, ¿no?, de generación en generación, colectivamente, damos, ¿no?, en el colectivo de trabajadores. Pero como decía hace un momento, atenta, damos, muchas veces, damos, contra, obviamente, la protección real y la prevención, damos, justamente, damos, de riesgos y de consecuencias de esos riesgos, concretamente, damos, en el colectivo de trabajadores. Yo decía, bueno, hace un momento, damos, en realidad es difícil, damos, de señalar, si no es en una situación particular, damos, ¿no?, lo que suponen los riesgos psicosociales en el trabajo y también, por lo tanto, la prevención y las formas de intervención. Sin embargo, damos, bueno, creo que vale la pena poder, damos, señalar algunos factores de riesgo que es relevante, particularmente, damos, en el caso, damos, ¿no?, de la construcción o de la industria de la construcción, es relevante, damos, poder identificar. Obviamente, más allá, damos, de las particularidades que puedan adquirir en cada caso, pero que como orientación realmente son muy relevantes, digamos, ¿no? Bueno, todo aquello que tiene que ver con la carga de trabajo, digamos, ¿no?, cómo está organizada la carga de trabajo en cada caso, el ambiente laboral, y aquí nos referimos particularmente, bueno, o sea, al clima de trabajo, a las relaciones interpersonales, pero a las relaciones también entre, digamos, bueno, superiores y dirigidos, la percepción que el conjunto de los trabajadores tiene de la organización, el grado de control que se tiene sobre la actividad, ¿no?, es decir, que cada trabajador pueda tener sobre la actividad, la relación trabajo-familia y cómo esto puede estar interfiriendo, digamos, justamente también en el ejercicio, digamos, de la actividad por parte del trabajador, las formas de organización de las jornadas de trabajo, bueno, el estilo y las modalidades, digamos, de liderazgo, pero también, digamos, de relaciones que puedan influir negativamente, digamos, ¿no?, en el desarrollo de la actividad. Y obviamente, damos, bueno, todos los fenómenos vinculados a la violencia laboral, damos, ¿no?, ya sea vertical, horizontal, damos, ¿no?, es decir, el acoso, el hostigamiento, el maltrato, damos, ¿no?, como formas, damos, de violencia laboral que se puedan instalar, damos, ¿no?, en la organización. Por lo menos, damos, diríamos, bueno, estos factores de riesgo es relevante identificarlos y obviamente tomarán valores y posibilidades de acuerdo a cada situación particular. Y para prevenir, digamos, justamente estos factores de riesgo, creo que también es muy relevante poder sintetizar algunas recomendaciones, digamos, ¿no? Bueno, evaluar y sobre todo estimular la participación en la toma de decisiones relativa a la organización de las tareas, es decir, a mayor participación en la organización de las tareas por parte de quien desarrolla la actividad. Obviamente estamos generando un factor protector. Bueno, los canales de comunicación que favorezcan la toma de decisiones relativas a la organización de las tareas, siempre refiriéndonos a la actividad, digamos, ¿no?, a cómo se llevan a cabo las actividades concretamente por parte de quien las debe desarrollar, la planificación de los ritmos de trabajo para controlar la carga de trabajo, bueno, definir funciones y responsabilidades en cada puesto de trabajo, de manera que obviamente no se produzcan disfunciones en relación al rol ejercido, digamos, ¿no?, o conflictos de rol.
Y bueno, la formación de mandos medios, fundamentalmente en dirección, gestión de equipos y liderazgo, que puedan, justamente, bueno, promover, justamente todas estas otras factores preventivos que estamos señalando, o todas estas otras medidas. Bueno, he tratado, de mantenerme lo más posible en la hora, así que he ido muy rápido y bueno, espero que pueda haber contribuido con esta exposición. Por supuesto, muchísimas gracias porque terminaste en hora, así que fantástico, muy, muy amable, Tommy, y un aplauso para él.